Romanos 4 del 13 al 25. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aquí vemos algo muy interesante, y es la vida de Abraham, el padre de la fe, llamado por Dios así. Algunas veces podemos ver esa vida como algo ajena, como algo que solamente un hombre la tuvo y fue Abraham y nadie más la va a tener. Eso no es así. Dios ha puesto en nosotros esa semilla de fe. Y eso es lo que hace que nosotros seamos hijos de Dios. La fe en un Dios grande, poderoso, que mandó a su Hijo unigénito para que todo el mundo se salvara, para borrar todos nuestros pecados y transgresiones. Esa fe en Jesucristo es la que mueve montañas. Pero ¿qué cualidades tiene Abraham para que fuera llamado así el padre de la fe? Su vida y sus actividades las encontramos relatadas en el libro de Génesis, y el pasaje que estudiamos hoy presenta a un Abraham con una fe extraordinaria. Entonces vamos a ver características de esa fe para que podamos mover montañas. La fe de Abraham estaba centrada en una persona, en Dios. Sabía dos cosas de Dios: que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Eso era suficiente para confiar plenamente en Él. En la medida que tú conozcas a Dios, cada vez vas a tener más confianza en Él, más fe en Él. En segundo lugar, Abraham era muy consciente de los problemas. Él sabía cómo era su estado físico, su cuerpo y el de su esposa, Sara. Sabía cuál era su edad, casi 100 años. Y Sara, cómo estaba funcionando su biología,
su matriz para traer a un hijo al mundo. Analizó la situación y llegó a la conclusión de que si Dios había prometido un bebé, era el problema de Dios, no era el problema de él. O sea, si Dios le prometió, Dios les iba a dar un hijo, sin importar cómo estaban sus cuerpos físicamente. Su promesa la iba a cumplir. Y ese problema era de Dios, el ver cómo esos cuerpos iban a funcionar para tal propósito. Y funcionó. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Abraham tenía una fe progresista, no era estática, crecía en confianza y madurez en la medida que iba transcurriendo su vida, porque cada día conocía mejor a Dios. Era su Dios, tenía una relación íntima, personal, cada vez lo conocía más. En la medida que uno habla con una persona, en la medida que uno escucha a esa persona, cada vez lo conoce más, cada vez profundiza más en su relación y cada vez tiene más confianza con él. Ese era Abraham con Dios, esa era su relación. Por la fe, Abraham estaba convencido que Dios cumpliría sus promesas. Dios había cumplido muchas promesas y Abraham sabía que Él nunca se equivoca. No promete algo solo por salir del paso. Lo que promete, lo cumple. Entonces, después de ver este pasaje de Abraham, nosotros lo que tenemos que hacer es tener ese anhelo de conocer a Dios, de profundizar en nuestra relación con Él, tener una pasión por conocer su palabra, por estudiar su palabra, porque la palabra de Dios es la verdad y lo que Dios dice en su palabra, cada una de sus promesas las cumplirá en tu vida. Sigamos esas pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, para que Dios realice sus promesas en tu vida. Para Dios nada es imposible y por fe nos movemos, no por vista. Y si tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le diremos a esa montaña, muévete, y se moverá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradamos a Dios es con la fe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Padre Celestial, por esta palabra tan linda. Gracias por esa enseñanza que nos das mediante el testimonio de Abraham. Gracias porque tú nos tienes en la palma de tu mano, porque en ti creemos, Señor, porque recibimos tus promesas. Sabemos que tú cumples cada una de ellas. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. Hoy levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú guiándonos, orientándonos y abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver todas esas promesas como ya hechas. Porque tú nos dices y nos enseñas a través de Abraham que nosotros llamemos las cosas que no son como si ya existieran. Y por eso en el nombre de Jesús, hoy ponemos todos esos anhelos, esos deseos de nuestro corazón en tus manos, como si ya existieran. En el nombre de Cristo Jesús, movemos todas esas montañas, todos esos obstáculos, todos esos gigantes, y comenzamos a ver las cosas como si ya existieran. Gracias, gracias por ser tan hermoso con nosotros
y por poner esa semilla de fe en nuestro corazón que día a día crece en la medida que estudiamos tu palabra, que conocemos más de ti y que sabemos que tenemos un Dios grande, poderoso. En el nombre de Jesús. Amén.